Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Yo quiero leer, vamos a empezar otra vez en el versículo 15 al 17, por favor, del libro de los Hechos, capítulo 8. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Era su propósito al venir y es la importancia de que los creyentes sean bautizados por el Espíritu Santo. Porque El aún Espíritu Santo. no había descendido sobre ninguno de ellos. Es claro que Felipe predicó la salvación fuertemente, pero no predicó el bautismo con el Espíritu Santo. Sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tiene la intención de deducir que fueron bautizados en agua, pero no con el bautismo con el Espíritu. Entonces les impusieron las manos. Presenta una de las formas de cómo los creyentes pueden ser bautizados con el Espíritu, pero esto no es necesario para que sean llenos. Y recibieron el Espíritu Santo. No da más información, pero sabemos de Hechos 2, 4, 10, 44, 48, 19, del 1 al 7, que ellos también hablaron en otras lenguas. Ahora, mencionaste momentos atrás, antes de que saliéramos al aire el día de hoy, que en el seminario bautista que estudiaste no les gustaba usar el nombre bautista. Bueno, no, el bautismo. Ellos hablan de ser llenos del Espíritu, pero ellos sabían que los pentecostales tenían otra frase llamada el bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos no lo quieren, no querían tratar con eso. Así que ellos hablaban de ser lleno del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Pero yo les digo que la frase bautismo en el Espíritu Santo, eso significa algo para mí. Y para mí es como ese toque final de una poderosa infusión del Espíritu Santo con las manifestaciones de las lenguas después y muchas otras cosas, no solamente las lenguas. Sí, entiendo, sí, que cubre realmente un espacio bastante amplio. Y ese era mi punto, hermano Swagger. Estábamos hablando en otro programa acerca de diferentes grupos y denominaciones y cómo ellos se dirigen a la doctrina y la realidad del Espíritu Santo. Y el seminario de Bautista Sureño al que acudí muchos años, pude ver que eran personas devotas maravillosas, pero ellos me reprendieron. Me reprendieron porque ellos sentían como que nosotros teníamos algo que ellos no tienen y como que nosotros estamos orgullosos de eso. Queremos exaltar y jactarnos. Pero yo traté de enfatizarles que no existe, no hay manera de cómo podemos nosotros verlo así. Pero ellos decían que, que ellos creían ser llenos del Espíritu Santo y enfatizaban que sucede en la conversión y trataban de enseñarme eso. Ahora, ¿entiende usted que de lo que usted está hablando ya sucedió? Me sucedió a mí en la conversión y ya está todo bien, todo está bien. Yo he sido lleno del Espíritu Santo. Sucedió cuando fui salvo. Y le decíamos nosotros, no, hay una segunda obra definitiva de la gracia. Existe otra poderosa obra de la gracia. Y por supuesto ellos no querían aceptar eso. Y también quiero añadir que muchos bautistas sureños el día de hoy ahora creen en la segunda obra definitiva. Exactamente, sí, eso es verdad. Y muchos metodistas y muchos otros también. Así que gracias a Dios que se están dando cuenta que hay más de Dios. Y lo que yo pudiera decir es que yo no creo que los pentecostales están siendo enseñados lo suficiente en la iglesia tradicional de las asambleas, que hay una segunda obra de la gracia. Ese término ya no se está usando mucho en las asambleas de Dios hoy. Bien, pero ¿qué queremos decir con una obra de la gracia? Bueno, sí, mire, eso puede significar muchas cosas, porque el tomar la Santa Cena es una obra de la gracia. Pero no estoy pensando en eso, estoy pensando en la salvación, que fue la primera obra de la gracia que cambió mi vida. ¿Queriendo decir qué? Ser salvo, el nacer de nuevo. Y Dios, a través de su gracia, somos salvos por gracia. Correcto. Por fe mediante la gracia. Y también otra obra de la gracia es el bautismo en el Espíritu Santo. No lo merecemos, pero Él nos los entrega, es una obra de la gracia. Así es. No entiendo por qué van a tener una objeción con eso, porque realmente eso es lo que representa todo el cuerpo de la verdad del nuevo pacto, la gracia, ¿no?
Cuando uno llega al fondo, hermano Bob, tal vez usted tenga otra experiencia que yo, pero miren, yo estuve en el seminario bautista mucho tiempo, me tomó mucho tiempo terminar y salir de ahí, pero de cualquier manera, mire, hermano Swagger, ellos no quieren las lenguas y ese es el punto Y final. eso es lo que sucede, ¿no? Sí, ellos quieren ser llenos del Espíritu, ellos quieren el amor de Dios, la gracia de Dios, ellos quieren la unción, pero no quieren las ¿Cómo lenguas. es que hacen con lo que Lauren mencionó? La diferencia entre ser bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo en la salvación, a diferencia de ser bautizado en el Espíritu Santo por Cristo. Esas son dos experiencias totalmente separadas. Lo ven todo como un evento. Sí, ellos lo ignorarían. Miren, la palabra bautismo en realidad tiene una conexión a tres cosas. Primero hay un candidato para el bautismo, cualquiera que sea el bautismo. También hay un agente, el que hace el bautismo, y hay una entidad a lo que una persona es bautizada. Y podemos ver si eso es el bautismo al cuerpo, bautismo con el Espíritu Santo o bautismo en aguas, fijándonos en el agente, en la entidad y en el candidato, porque cambian siempre, obviamente son diferentes circunstancias y situaciones. El candidato para el bautismo al cuerpo de Cristo es el pecador creyente. Ahora, el agente que bautiza a la persona al cuerpo es el Espíritu Santo y la entidad a lo que son bautizados es la persona de Cristo. Pero cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, el único requerimiento, el candidato es un creyente. Y en segundo lugar, después el agente que bautiza, Mateo 3:11, es Cristo. Así es. Sí. Y el agente, o más bien la entidad a lo que uno es bautizado, no es el cuerpo de Cristo, sino a la persona del Espíritu Santo. Esto nos señala una nueva relación completamente diferente con el Espíritu Ahora, Santo. dijiste que estuviste allí mucho tiempo, en aquel seminario. ¿En algún momento viste un mover o la operación del Espíritu Santo en alguna capacidad, en un salón de clase, en ese seminario? Bueno, nada distintivo en la clase. A veces en la capilla el predicador tenía buena unción. Uno lo podía sentir, la pasión y la unción, pero no en el aula escolar, no. Pero cuando tenía esa unción, Sí. ¿el pueblo respondía? ¿Los Sí, se podía estudiantes? escuchar un poco de movimiento en la audiencia, se podía escuchar algo con la gente decía, alabado Dios, aleluya. Sí, había una respuesta de ese tipo. Y ellos pudieran hacer más si se les animara a hacerlo. Sí, claro. Mire, ahí en ese seminario bautista en Fort Worth, probablemente teníamos entre por lo menos 20 pentecostales que acudían, y era una escuela de como 3,000. Ese es un seminario bastante grande. El seminario más grande del mundo. ¿En serio? Yo hablé con un pastor aquí en la ciudad que ya partió con el Señor, ya varios años atrás. Él estudió un seminario en New Orleans que también era de la misma denominación. Le pregunté qué le enseñaron sobre el Espíritu Santo los 4 años que estuvo allí, 3 o 2 años que estuvo allí. Él se quedó pensando, yo pensaba que no me iba a contestar, pero finalmente me dijo, hermano Swagger, yo no lo estaba ignorando, estaba pensando, porque en todos los 2 o 3 años que estuve allí, que yo estuve estudiando en ese seminario, nunca escuché mencionar al Espíritu Santo ni siquiera una sola vez en ninguna capacidad. Y ese no era el caso donde usted estuvo. No, ellos mencionaban al Espíritu Santo. Ellos estaban felices de animar eso, pero era más en el área de piedad y de oración. Por cierto, quiero recordarle algo. ¿Sabe, cuando yo trabajé aquí antes, en los 80s, el presidente del Seminario Bautista en Nueva Orleans llamó a su oficina y quiso almorzar con usted? Él fue uno de los evangelistas más conocidos en los círculos bautistas sureños. Creo que su nombre era Dr. Levels, algo así, no sé, muchos años estuvo ahí. Y su oficina, Bonnie me llamó y me dijo, ¿puede acompañar al hermano Swagger hoy? Y yo almorcé con usted. Y yo recuerdo que cuando él vino y nos acompañó,
Él comió con nosotros. No recuerdo si la hermana Swagger estuvo con nosotros. Creo que sí, pero no estoy seguro. Sin embargo, él era un gran evangelista bautista sureño. Él dijo, tengo preguntas para usted, hermano Swagger. Y él le preguntó acerca de su ministerio y ustedes tuvieron una buena charla. ¿Se acuerda de eso? No, no lo recuerdo. Él era el presidente allá muchos años. Sí. Y en aquellos tiempos ninguno de nosotros teníamos cabello blanco, pero él era un caballero de cabello blanco. Pero él vino y dijo, quiero conocer a Jimmy Swagger. Y usted almorzó con él. Sabes, he leído, tal vez puedo decir que cientos, he leído muchos, lo voy a decir así, de libros escritos por bautistas evangelistas o evangelistas bautistas, y algunas de estas personas podían predicar un mensaje de salvación que era fenomenal. Así es. Fenomenal. Recuerdo uno en particular, un libro que compré en algún lugar. El infierno no es una broma. Y ese era el mensaje principal en el libro. 8 o 10 mensajes habían allí. Sí, fenomenal. sonaba como fenomenal. Vance Havner o John R. Rice. Sí, algo así. Pero algunos vieron a muchos salvos. No, claro a que muchas sí. personas salvas. Han hecho Y mucho le doy para el reino gracias de a Dios por eso. ¿Sabe? La iglesia bautista sureña, la quiero mucho. Quisiera que ellos, pudieran venir y creyeran en la plenitud del Espíritu Santo. Pero ellos tienen 40,000 iglesias en Estados Unidos. Pensemos en eso. 40,000. Aparte de los católicos, son la denominación Sí, más lo grande de son. la nación. Y miren, si ellos pudieran sentir la llenura del Espíritu, yo diría aleluya. Bueno, tal vez estés hablando de las denominaciones pentecostales también. Si pudiesen ser llenos del Espíritu. Necesitamos incluirlos a ellos también. Sí, así es. Y yo creo que el Señor lo va a hacer. Yo creo que vamos a ver Amén. un gran mover del Espíritu Santo. Tenemos que ir a la pausa ahora. Ya volvemos. Y yo le motivo a usted que, por favor, invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Creemos que será de gran bendición, inmensamente interesante. Y nosotros lo encontramos inmensamente interesante también. No hay nada como el estudio de la palabra de Dios. Nada. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Vamos a continuar. Tenemos más que anexar en este versículo. Sé que hay mucho que podemos anexar. Pero bueno, vamos a ver el versículo 16 un poco más, ¿no? Cuando dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto dice aquí que es una obra separada. Correcto. Una obra separada de la gracia. Habían sido ya salvos y reconocen eso. Entonces, ¿qué hacen la gente con esta escritura acá? Yo no entiendo. Uno de los argumentos que he leído apenas recientemente dice, no sabemos por qué no recibieron al Espíritu Santo cuando fueron salvos, pero Él Sí. vino entonces. Y por supuesto, esa es una imposibilidad. La regeneración, que es el mismo término que nacer de nuevo, en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, requiere de regeneración, requiere de una circuncisión por el Espíritu, del alma y del Espíritu, que requiere la remoción del corazón viejo y una instalación de un corazón suave y amoldable, e incluye la posición del Espíritu Santo internamente en el alma recién nacida. Y eso sucede en el instante que un individuo acepta a Cristo. No puede suceder de ninguna otra manera. Usted no es salvo si no ha sido regenerado. Sí. Si usted no ha sido circuncidado con circuncisión hecha no con manos, es una imposibilidad. Así que cuando usted es nacido de nuevo, todo eso ocurre. Y una vez más el Espíritu Santo comienza a morar. Pero esto claramente nos dice aquí que es una obra segunda. Bueno, sí, el lapso del tiempo lo demanda, ¿no? Estas personas habían sido salvas. Sí. Y ahora Pedro y Juan van allí a predicar sobre el bautismo con el Espíritu Santo y son llenos. Sí. ¿Cómo es que los hombres y mujeres que son educados no leen esto y se dan cuenta que su posición está errada? Sí, bueno, si uno lo limita si usted limita el libro de los Hechos a simplemente algo
histórico nada más. Sí, queriendo decir que no es para el día de hoy. Correcto, y sí es histórico, no estamos diciendo que no es histórico, pero si usted lo limita a simplemente una manera como Dios obró en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y nada más, entonces usted lo puede leer y no tener problema con el asunto de seguir creyendo que no hay bautismo en el Espíritu Santo. Lo has colocado en un marco de tiempo que no nos aplica al presente. Exactamente, si usted lo pone dentro del margen de tiempo, entonces usted puede leer esto como historia. Pero no podemos excluir el énfasis doctrinal que está aquí. Correcto, y bueno, sí puede, una vez más, si usted lo pone dentro del margen de tiempo. El margen de tiempo que muchos no pentecostales... Dios lo hizo en aquel momento, correcto, pero no lo hace ahora. pentecostales utilizan, lo cual es en 1 Corintios capítulo 13, cuando Pablo dijo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que conectan ambas cosas. Conectan las dos, conectan el mover y la operación del Espíritu Santo, como lo vemos en el libro de los Hechos, y lo limitan a la iglesia del primer siglo o al periodo de tiempo hasta que la Biblia se terminó, hasta que el canón de las Escrituras se terminó por Juan. Y después de eso, ya no se puede ver el mover y la operación del Espíritu Santo como lo vemos en el libro de los Hechos en la iglesia. Si usted lo limita a eso, entonces uno puede leer este pasaje y de hecho yo he escuchado a ministros bautistas y a presbiterianos y otros, he escuchado cómo lo predican, pero una vez más lo ven, es historia, dicen ellos, no es para el creyente de hoy. Así es la manera Correcto. como pasan por encima Sí. de eso, se salen de eso. Increíble. Mire, tengo una pregunta, hermano Bob. Si el cesacionista puede limitar al Espíritu Santo al primer siglo, ¿por qué no puede alguien más venir y decir de la misma manera con la conversión? Si el Espíritu Santo ya no está bautizando en el Espíritu Santo, tampoco está sanando ni haciendo milagros, entonces ¿cómo sabemos que Él está convirtiendo a la gente? Bueno, porque en 1 Corintios 13, Él habló acerca de que, bueno, Él específicamente nombró a las lenguas y eso cae dentro de su sistema de creencia. Entonces ese verso nada más es correcto, sí. Él específicamente dijo Sí, la el ciencia, pero conocimiento, la ciencia. las lenguas es en lo que se enfocan, que se acabará todo eso. Y bueno, entonces lo que pasa es que dentro de su sistema de creencias cabe todo esto y así es como interpretan la palabra de Dios de esa manera, así que eso no se aplicaría a la salvación. Sí. Mire, yo tengo la respuesta para ellos en términos de cesacionismo. La razón para el cesacionismo es falta de oración, falta de perseverar, mundanalidad, alejarnos de la Escritura. Todo eso causará el cesacionismo. Sí, así es. La iglesia se va a secar y morir. Así es. Eso así es lo que sucede. Así es. Bueno, yo creo que es, una vez más, es una avenida que le permite a aquellos que no quieren creer tener los dones y todo eso. En todo el mundo de la iglesia en los Estados Unidos, no estoy tratando de hablar por otras naciones, porque esta programación llega a medio mundo ya, o más. Pero la situación de la iglesia, como puedo verlo, realmente nunca ha estado en el estado en el que está hoy en día, por lo menos en los últimos 100 años. Mencionaste el estado de las iglesias bautistas. La asistencia allí ha disminuido ampliamente y lo mismo en la iglesia pentecostal. Correcto. La asistencia ha disminuido. Yo recuerdo a alguien 25 años atrás que me envió una carta que había sido enviada por el superintendente general de las Asambleas de Dios, un hombre bueno. La carta iba dirigida a los superintendentes distritales. Yo la leí, alguien me envió una copia de la carta y él decía, ha llegado a nuestra atención que muy pocas personas están siendo bautizadas con el Espíritu Santo en nuestras iglesias. Motiven, él estaba escribiendo a los superintendentes distritales, motiven a los pastores a predicar sobre el Espíritu Santo y él estaba correcto en eso. Pero si la condición estaba así de mala 25 años atrás, está mucho peor hoy en día. Realmente mucho peor. Y las iglesias ya no dependen del Espíritu Santo.
40 años atrás, 50 años atrás. Ese era el tema de toda iglesia pentecostal, el bautismo con el Espíritu Santo. Sí. Recuerdo a I.N. Trotter decir, él dijo, en todo sermón que predicó, de alguna manera vuelve al Espíritu Santo. Él contó la historia de una iglesia que él pastoreó en Michigan, donde hacen los cereales. Kellogg's. Exacto. Y él decía allí que es un centro de los adventistas y la mayoría de las personas en su iglesia habían salido de allí, de la iglesia adventista. Y él decía que mientras estuvo allí predicando sobre la gracia y la cruz y todo lo demás, dijo que hubo una división en la iglesia, porque una de las damas se acercó a él y le dijo, ¿podemos tener la iglesia para usarla el sábado? Y él les dijo, bueno, si solamente quieren celebrar un servicio, claro que sí, pero si quieren enseñar la doctrina de adventista del séptimo día, no lo pueden hacer. Y él contó que le dijo, si no les gusta eso, lo lamento, no quiero herir a nadie, pero yo no puedo continuar siendo su pastor. Y si no quieren que me quede aquí como su pastor, pues me voy. Pero yo no puedo tolerar esa doctrina que no es de Dios. Y él dijo que esta lucha continuaba durante semanas y él predicaba ley, gracia, gracia y ley y gracia. Y él dijo un domingo en la mañana, la líder de este grupo que quería continuar con la doctrina, y todos ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero todavía estaban tratando de permanecer en la doctrina de los adventistas del séptimo día. Y él contó que esta anciana, esta dama, que era la principal de ese grupo de ex-adventistas, se puso de pie y pidió, hermano Trotter, ¿puedo decir una palabra? Él le respondió, claro que sí. Obviamente la mitad de las personas allí en la iglesia eran familiares. Ella dijo, como todo el mundo aquí sabe, ha habido un gran desacuerdo sobre la doctrina de los adventistas del séptimo día, y yo hasta usted me acerqué para que nos diera el permiso de usar la iglesia el sábado, y estaba en lo cierto usted, queríamos predicar la doctrina. Ella dijo, pero anoche yo me puse de rodillas y dije, y esta mujer era llena del Espíritu Santo. Ella dijo, Señor, yo quiero la verdad. ¿Qué es lo correcto? ¿Estoy yo en lo correcto o el hermano Trotter? Quiero la verdad. Y ella dijo que el Señor le habló. Y yo ahora estoy contándoles a ustedes, yo no creo que si ella no hubiese sido bautizada por el Espíritu Santo, que hubiese habido algún tipo de voz que le hubiese estado hablando a ella. Y no me refiero a algo literal, ¿no? Pero le habló y le dijo, esta situación no está en un día, está en una persona, y esa persona es Jesucristo. Y él contó que cuando ella dijo eso, el poder de Dios tocó aquel lugar. Alabado y Dios. él ni siquiera tuvo que predicar esa mañana porque el Espíritu de Dios se empezó a mover. Y ella contó que el Señor le habló y le dijo que no estaba en un día, sino en una persona, Jesucristo y este crucificado. Amén. Gloria a Dios. Sí. El Espíritu Santo hizo lo que Él quiso allí. El Espíritu Santo no se le permite tomar el control, muy frecuente hoy en día. Otra cosa toma su lugar, ¿no? Se nos terminó el tiempo el día de hoy y necesitamos que el Espíritu Santo hable más de lo que hemos dicho amén. ahora. Si la gente busca el rostro de Dios, Él lo hará. Él hablará y Él sigue haciendo grandes y poderosas cosas. Él está obrando en las iglesias que le permiten obrar. Yo quiero que Él obre y opere en el centro familiar de adoración. Yo quiero su poder, su grandeza, su poder para glorificar al Señor Jesucristo. Yo quiero eso en mi vida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.